Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Está en la pantalla, ¿se ve lo de la pantalla? Sí, ¿El tema? Ah, sí. ya, gracias. Gracias, chicos. ¿Y me ven a mí? No. No me ven. Es que estoy de mi celular. Se lo puede ver, doctora. Ah, ya. Ok. Estoy con mi celular. Hacen un favor, decirle cerrarle la puerta y cerrarle la puerta a la mujer de lavado, porque todo a la tarde la pone su morenada, no sé qué es lo que baila. Pórtele. Sí, ahorita. Buenas tardes, jóvenes. Hola, hola. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a compartir el tema número 17, que es la fasciola hepática, ¿ya? Como ven ahí en el dibujo. Es un helminto tisular. Vamos a ver las características morfológicas del parásito. En la parte anterior, si vemos ahí, tiene una ventosa oral. Luego vamos a ver que en la parte posterior vamos a ver un cono cefálico y tenemos a la vez en el cono cefálico una ventosa central. Y luego tenemos la parte más clara que se llama la vitelaria. Algo muy importante que hay que considerar es que este parásito tiene el aspecto de una hoja de planta, fíjense, y es una característica así, carnosa, se podría decir, ¿no? Esto sería el plateamiento que nosotros llamamos el trematodo o fasciola o fasciolasis hepática. Un poquito acerca de la epidemiología del parásito. Es una enfermedad, una parasitosis distribuida a nivel mundial, ¿no? En diferentes países. Tiene mayor importancia sobre todo en veterinaria. O sea, porque generalmente se podría decir que está como una zoonosis en estos animales y que el hombre la adquiere por contacto con estos animales. Bien. El ciclo evolutivo. Vamos a analizar el ciclo evolutivo. Veamos acá, vámonos primero a ver el punto. Aquí tenemos el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7, el 8 y vemos. ¿Qué estamos viendo acá? El hombre. El hombre, estamos viendo acá los animales, los ovejos, estamos viendo las vacas, por eso que decimos que hay una relación con una zoonosis, ¿verdad? Y el hombre entonces la va a adquirir en los alimentos por vía oral, digamos. Vamos a ir viendo. Entonces aquí vamos a ver dónde generalmente cómo el hombre la puede adquirir. Esta parasitosis generalmente hace su ciclo evolutivo, sobre todo en la parte, decimos, infectante, que es la forma que vemos aquí en el dibujo, aquí en el punto 6. Estas son las morfologías que vemos, se llaman las metacercarias, que generalmente se encuentran dentro de lo que son los berros, o sea, las plantas acuáticas, ¿no? Esas plantas acuáticas pueden ser comidas o por el hombre, ingeridas, o puede ser también por los animales, que los animales se alimentan de esa planta.
sea la forma que ingrese por vía oral en el hombre, vamos a ver que ingresa, pasa a los jugos pancreáticos, las sales biliares, ¿no? Y se produce la eclosión, se podría decir, del parásito. Entonces, ¿dónde generalmente eclosiona? A nivel del duodeno. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? El parásito se introduce ¿a dónde? A los conductos o ductos que llamamos, que son del hígado y de la vesícula. O sea, ese es el ingreso que hacen. Estos parásitos llegan a embrionar, o sea, evolucionan, desarrollan, embrionan y el parásito es eliminado a través de las heces fecales del paciente infectado o también puede ser del animal infectado, porque quien come el berro puede comerlo el hombre, puede comerlo el animal, cualquiera que lo coma. Estos huevos van a caer a la tierra, pero sin embrionar, o sea, son huevos que necesitan tener otra evolución, otra etapa para poder volverse embrionados. Entonces, los huevos sin embrionar se excretan en las heces, ya sea de los animales, en este caso de la vaca, de la oveja o del hombre infectado. Y necesariamente estos huevos, como ven acá en el punto 2, necesitan llegar al agua. Todo esto azul que se ve es agua. Los huevos embrionan en el agua. O sea, ¿a qué se refiere esto? O sea, que se torna, quiere decir, en el agua van a embrionar y ya empiezan a hacer su ciclo evolutivo. Estos huevos, una vez caen en el agua, evolucionan a una forma del parásito que se llama, que si vemos el punto 3, se llama el miracidio. Este miracidio se caracteriza porque tiene, si ven alrededor estamos viendo cilios. Estos cilios, ¿qué le permiten? Le permiten movilizarse, moverse, quiero decir. ¿A quién buscan esto? Vamos al punto 4 y vamos a ver que encuentran al caracol. Entonces, hacen parte de su ciclo entrando al caracol. Una vez que están en el caracol, que entraron como miracidio, llegan a salir como cercaria. Entonces, ahí hacen una parte de su ciclo evolutivo y forman las cercarias. Estas cercarias son las que nadan, o sea, las que están nadando, o sea, si ven acá, tiene su movimiento y van a buscar a las plantas acuáticas, sobre todo a los berros. Y ahí se meten y tornándose lo que llamamos nosotros las metacercarias, que son las infectantes. Entonces, es ahí que a través de estas plantas acuáticas se puede infectar tanto los animales como el hombre. Entonces sería el ciclo evolutivo de lo que es la fasciola hepática. Si ven ustedes, tiene un vector que es el caracol, o sea, parte de su ciclo, un huésped, se podría decir. Es un huésped que viene a ser parte del ciclo evolutivo para que produzca o se transforme en su forma adulta el parásito, cumpla su ciclo. Bien, aquí en esta diapositiva explicamos, los huevos pasan a la materia fecal por los conductos biliares y salen del organismo, lo que acabo de explicar. Los huevos son fecundados o se vuelven fértiles en el agua. ¿Por qué? Porque los huevos liberan a las miracidias que ingresan a los caracoles, que viene a ser un huésped intermedio. En los caracoles, los parásitos atraviesan varios estadios, o sea, varias etapas, ya sean los esporocitos, las redias y las cercarias. Estas cercarias son las que salen del caracol y se enquistan en metacercaria, en la vegetación acuática y la superficial. Entonces, la fasciola, ¿cómo se adquiere? Al comer las plantas, que habíamos dicho que contienen las metacercarias. Después de ser ingerida, ya sea por el hombre o los animales, salen de ese quiste y a nivel del duodeno se liberan. Estas metacercarias migran a través del intestino a la cavidad del peritoneo y el parénquima hepático hacia los conductos biliares, donde se convierten en parásitos adultos.
y de esa manera empiezan a eliminarse los huevos que nuevamente caen al agua. Eso es lo que es el ciclo evolutivo. ¿Qué sucede con la patología? Entonces la patología se va a dar justamente por donde se está produciendo el ciclo evolutivo, o sea, qué órgano atraviesa el parásito en este caso. Entonces habíamos dicho que el parásito, habíamos indicado, migraban hacia el hígado. Entonces vamos a ver a la pared del intestino también. Entonces ahí vamos a ver el daño a través de los conductos biliares. Entonces, en la fase aguda, que es la fase invasiva, este parásito, que son las cercarias, migran desde la pared del intestino al peritoneo. Llegan a la cápsula de Gleason. ¿Hasta dónde? Hasta el parénquima hepático, en el hígado, dijimos. ¿Cómo se van a dar los síntomas? ¿Bajo qué circunstancias? Todo va a ser en base a la alteración, en este caso, que hace el parásito cuando interactúa con el huésped. Es una acción mecánica que hace, o sea, destructiva. Entonces, ¿el paciente qué va a sentir? Va a sentir la afección que le hace el parásito al hígado. Si lo ven aquí en la diapositiva, tenemos aquí, por ejemplo, esta es la parte del hígado y estos son los huevos. Son la fasciola hepática. Esa es la fasciola hepática. La forma. Aquí vemos. Entonces vamos a ver inflamación, abscesos. ¿Cómo se va a manifestar esto? Si hago un hemograma, por ejemplo, y voy a ver que va a haber una eosinofilia, o sea, presencia de eosinófilos. Y también si hacemos una biopsia ahí, vamos a ver eosinófilo también presente. ¿Por qué? Porque ahí se está produciendo una invasión, un cuerpo extraño, un parásito. Entonces el organismo inmediatamente reacciona. ¿Y cuáles son esos? Los eosinófilos. Por eso la presencia de eosinófilos es muy importante en esta parasitosis. ¿Qué sucede en una fase latente? ¿Se puede dar una fase latente en esta parasitosis? Sí. Se inicia con la llegada y crecimiento de los parásitos. ¿A dónde? Al hígado. Esto puede durar meses, inclusive años. Inclusive puede pasar clínicamente desapercibida, ya que el parásito recién está llegando al órgano, que en este caso es el hígado, y empieza a hacer alteración de las funciones hepáticas. Entonces se empieza ya el hígado a fibrosar, a hacer obstrucciones, que esto siempre va a estar acompañada de una elevada eosinofilia circulante. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un hemograma me va a llamar la atención porque hay eosinófilos. Normalmente hablamos hasta 5 dentro de los valores normales. Yo puedo tener 20, 30 eosinófilos y a mí me llama la atención si mi paciente, ¿qué está produciendo? ¿Cuál es la alteración? Para buscar las parasitosis y hacer el diagnóstico diferencial con las alergias también, ¿no? Pero ya esto es una llamada de atención. ¿Qué más podemos hacer acá? También podemos hacer las pruebas de transaminasa, que son las que nos permiten dar la función del hígado, las funciones hepáticas. Y si hay alteración, por ejemplo, de los conductos biliares, vamos a ver alteración en las bilirrubinas también. ¿Qué pasa cuando se produce una obstrucción, ya cuando la parasitosis pasó de la fase aguda, pasó de la fase latente y entró a la fase crónica? ¿Qué le puede producir al organismo? Las formas jóvenes migran hacia los conductos biliares, donde maduran y comienzan a producir huevos, pudiendo permanecer sin provocar síntomas por tiempo indefinido o hacer un proceso inflamatorio con una hiperplasia y desencadenando una anemia, una colangitis, colecistitis o una obstrucción biliar o también una pancreatitis. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que ya en la fase crónica, cuando ya el parásito está posesionado, ya sea en los conductos biliares, en el hígado, o también puede ir a la parte, afectar también la parte del páncreas, siempre y cuando va a depender esto del número de parásitos que ingresen al organismo. Entonces ahí ya se va a producir ya
procesos infecciosos como si fueran de obstrucción. Por ejemplo, una colangitis, ¿cómo podéis diferenciar una colangitis, por ejemplo, por un cálculo o por un parásito? Difícil. Si no se lo encuentra al parásito, no se puede decir si se trata de un cálculo o se trata de una parasitosis. Sí, algo que nos llama la atención es la eosinofilia circulante, que la vamos a ver en el hemograma. ¿Qué otra cosa también vamos a ver? La anemia. La anemia, o sea, la deficiencia del hierro también que nos va a llamar la atención. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial de obstrucción aquí. Inclusive, hay que hacer un diagnóstico diferencial con ¿cómo se llama? Con un cáncer, con un tumor cancerígeno, que puede también pasar, esto puede ser obstrucción. A veces uno ve a la persona que se tiñe el cuerpo, los ojos de amarillo, y uno dice, pucha, esta está con una hepatitis, pero no es viral. Ya cuando el paciente se hacen los estudios, puede ser que las bilirrubinas estén altas, las transaminasas altas, pero se le hacen las pruebas virales, dan negativas, y continúa con una bilirrubina obstructiva alta, que viene a ser la directa. ¿Qué lo hace pensar al médico? Eso lo hace dudar. Entonces, lo más probable es que el paciente entre a cirugía. Y cuando ya se le abre y en la cirugía se ve, se analiza, podemos encontrar en el hígado, podemos encontrar en el colédoco, podemos encontrar en los conductos biliares, podemos encontrar masas tumorales, y esas son las que nos dan la obstrucción. Se hace las biopsias y resulta que son cáncer ya en etapa terminal. Entonces, eso también es importante, hacer el diagnóstico diferencial. Ustedes saben que cuando hay todos estos tipos de tumores, también ya se va a acompañar con, se podría decir, con una alteración multiorgánica, porque ya está habiendo afectación también de los electrolitos, por ejemplo, del sodio, del potasio, porque ya hay filtración, hay pérdida, hay fístulas, entonces ya ahí también se complica la cosa, ¿no? Inclusive la fiebre por la reacción inflamatoria que se da. La clínica va a variar, como les decía yo, va a variar dependiendo si estamos en una fase aguda, una fase latente, una fase crónica, y si el afectado es todo el hígado, si es el páncreas, si son los conductos biliares. En la fase invasiva, el síndrome febril que anunciaba, las hepatomegalias, agrandamiento del hígado, la eosinofilia circulante, todo paciente que tengamos problemas hepáticos, vamos a estar con vómito, falta de apetito, dolores musculares, no puede salir alergia, ¿no? Ictericia es raro, pero se puede dar. Hay ictericia cuando hay obstrucción. Si no hay obstrucción, no hay ictericia. Eso hay que saberlo bien también. La fase latente es asintomáticas, ¿ya? Y la fase obstructivas, que ya va a haber una alteración en el hígado. Entonces vamos a tener tipo cólicos, donde hay que hacer ya, como les decía, los estudios de transaminasa, de bilirrubina, hacer un hemograma para ver la eosinofilia. ¿Qué sucede en el diagnóstico? El diagnóstico es bastante complejo, digamos, porque como les dije anteriormente, hay que hacer mucho diagnóstico diferencial. ¿Podemos hallar los huevos en la bilis? Podemos hallar, si fuera así, pues belleza, porque podemos determinar rápidamente que se trata de una fasciola. O en el contenido duodenal o también en la materia fecal, fácil, porque podemos inmediatamente solucionar el caso al paciente. Las pruebas hepáticas, como dije, la transaminasa, oxalacética, la pirúvica, nos van a dar elevadas, porque ya hay una alteración en la función del hígado. Entonces vamos a tener por lo menos una transaminasa pirúvica, la vamos a tener por lo menos arriba de los 100 unidades litro. La oxalacética arriba de 100 unidades litro, la fosfatasa elevada también. Entonces todas esas pruebas hepáticas nos van a dar elevadas. Ya eso se podría decir una alarma para saber qué está pasando en ese hígado, por qué está alterado. La leucograma es para ver nosotros la eosinofilia. Los eosinófilos por lo menos están en 40, 30. ¿Sí? El test de ELISA podemos aplicar, hacer la prueba de antígeno
inmunoglot antígeno, o también podemos determinar cualquier prueba de antígeno del látex, ya sea en suero, en sangre, o si no en la materia fecal. Nos va a ayudar y la cápsula de Beal, que es también importante. Entonces sería la forma de diagnosticar esta parasitosis. Esta es en esta diapositiva yo les he puesto los valores normales, los rangos, cómo deberían ser las pruebas hepáticas, el perfil hepático, que está dada por la GOT-GPT, los valores normales hasta 30 y 32 unidades litro. Entonces, si tenemos alteración, va a estar arriba de 30, 50, 100, 200, y va a depender del número de parásitos. La fosfatasa también dijimos arriba de 105, puede ser 300, 200. ¿sí? La glutamil, la gamma, arriba de 65, tiene que estar si hay el proceso, porque normalmente es de 2 a 65. Y las bilirrubinas, la total es hasta 1 miligramo, la directa hasta 0,3 y la albúmina hasta 4,5. La albúmina. Entonces aquí nosotros si hablamos ya de una alteración, vamos a hablar de valores arriba de estos valores normales. No nos olvidemos que las proteínas también, sobre todo la albúmina, se sintetiza en el hígado, se produce ahí. Entonces si el hígado no está funcionando bien, pues todo esto va a estar alterado. ¿Qué más? Entonces sería el diagnóstico. Ahora si nosotros hacemos, por ejemplo, la prueba que dijimos de la cápsula, esto es una prueba que se hace, se traga un hilo con una cápsula cargada de gelatina en el extremo del hilo y se extrae 4 horas más tarde, se deja ahí, se examina bajo el microscopio y podemos ver las mucosidades que se adhieren al hígado, al hilo, y ahí se puede buscar los huevos del parásito. Se llama la cápsula de Beal, es una metodología que se puede hacer, pero es un poquito invasiva, digamos. Mejor se va con las pruebas nomás de antígeno. ¿Cuál sería el tratamiento? La dehidroemetina, se puede dar el litionol y el triclavendazol, o sea, cualquiera de las 3 drogas. Generalmente la dosis va a variar. Si yo uso, por ejemplo, la dehidroemética, tengo que utilizar 1 miligramo a 1,5 miligramos por kilogramo peso. Puedo dar por una vez al día hasta 10 días. Hay efectos tóxicos, son los efectos, el paciente puede experimentar dolores en el sistema nervioso central, dolores musculares, arritmias cardíacas también que se dan muy frecuentes. Entonces en esos casos se puede cambiar el medicamento, puedes dar el biotinol, 40 miligramos kilogramos peso, se dan por días alternos, o sea un día sí, un día no, por 15 días. ¿Qué problema te puede dar esta parásito antiparasitario? Los problemas gastrointestinales, que son las náuseas, los vómitos, dolores de estómago, todo eso. Y luego tenemos el triclavendazol, que es el que más se utiliza, que tiene generalmente menos efectos colaterales, de 10 miligramos por cada kilogramo peso, se dan una dosis única. También puede tener problemas, digamos, de efectos colaterales, pero tiene menos porque son generalmente dolores gastrointestinales, dolor de cabeza, sudoración, náuseas, vómito, también se puede dar. Y este triclavendazol lo que hace es disminuir la utilización de la glucosa por el parásito. Podemos utilizar cualquiera de estas drogas. ¿Cuál es la prevención? Evitar el consumo de estas plantas acuáticas, ¿verdad? Control de los caracoles que vienen a ser un vector intermediario, o sea, un huésped intermediario, y que si no hubieran esto no desarrollarían una forma infectante también. Entonces sería una forma de prevenir. Bueno, hasta aquí hemos acabado el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para que yo vuelva a explicar? Doctora, ¿podría volver a explicar sobre el diagnóstico diferencial, por favor? Ya.
En el diagnóstico diferencial, como lo que afecta es el hígado, afecta los conductos biliares y puede afectar al páncreas. Nosotros siempre va a haber una alteración en la función, digamos. Por ejemplo, si yo estoy con mi hígado bien, o sea, no tengo ningún problema, yo voy a tener hambre, apetito, voy a tener buena digestión, digamos, que es lo ideal. Cuando ya hay un problema hepático en el hígado, nosotros lo primero que nos pasa son náuseas, ganas de vomitar, no tenemos hambre, empezamos ya a tener decaimiento, digamos, físico, muscular, todo eso. Siempre y cuando esté comprometido solo el hígado. Pero ¿qué pasa si el parásito va a los conductos biliares? Nos va a producir obstrucción. Entonces ya empezamos, aparte de tener problemas hepáticos, podemos tener ya obstrucción, ya vamos a empezar a teñirnos, a ponernos los ojos de color, lo blanco, se ve de color verde, nuestra piel se empieza a teñir. Entonces ya empezamos nosotros ya a tener menos apetito y ya nos tenemos dolores. Entonces cuando se ve ese tipo de paciente así, lo primero que uno sospecha es hacerle pruebas de laboratorio. Entonces pedimos un perfil hepático, se llama, donde pedimos, ahí está la gama SP de la fosfatasa, la oxalacética y la pirúvica, que es parte del perfil. Y también ahí entran las bilirrubinas, que sería la bilirrubina, ya la indirecta, la directa y la total. Y también se piden las albúminas, o sea, ya porque la albúmina es una proteína que se forma en el hígado. Cuando nosotros tenemos los valores, por ejemplo, de las transaminasas, de la fosfatasa, de la gamma, elevado, fuera del valor normal, arriba de los 30, de los 100, ya nosotros estamos diciendo, aquí se está produciendo un daño en este hígado, no está funcionando bien. Y si aparte de eso nos aparece una bilirrubina elevada, arriba de 1.0 miligramos por ciento, por ejemplo, puede aparecer 10, 15, nosotros decimos, wow, aquí se está produciendo, no se está eliminando la bilis, hay una obstrucción biliar. Entonces, tenemos que decir, diagnóstico diferencial primero. Si yo veo una paciente teñida, lo primero que yo sospecharía, digo, puede ser que esta paciente esté con hepatitis. Entonces, solicito mi estudio de hepatitis, descarto hepatitis B, hepatitis C, pues, D. Cuando yo descarto las hepatitis, entonces yo digo, si no es hepatitis, entonces puede ser una obstrucción, pido una ecografía. Quizá la ecografía no me diga nada, no se vean obstrucciones, cálculo, nada. Entonces, ¿ya qué es lo que tengo que entrar? O quizás yo he visto casos, mejor dicho, cuando nosotros se hacen ecografía no se ve nada. Entonces se pide un estudio, no me recuerdo bien el nombre, que se hace por la boca, que también se pone como una endoscopía, pero es un estudio que va más a los intestinos, no me recuerdo bien ese estudio. Es un estudio para buscar las obstrucciones. Muchas veces el clínico, cuando está haciendo este estudio, ingresa y no puede. Se encuentra con algo duro que ya no ingresa, entonces se aleja, saca nuevamente la manguera, saca. Y ahí ya, cuando eso no se manifiesta, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Meter a cirugía al paciente, abrirle la barriga. Y ahí ya muchas veces el médico se encuentra ya con un hígado o con un colédoco, ya con un tumor, con una masa. Entonces sacan toda esa masa. Ha habido casos que solamente la masa estaba en el colédoco, otras veces está tomando ya parte del hígado, parte de la vesícula, en otros sacan todo, casi lo dejan con una cuarta parte del hígado. Y también ahí están los tumores malignos. Se hace la biopsia, se manda el tumor, se saca toda la masa esa y se manda a hacer el estudio y se ve de que es un cáncer ya en último grado. También puede deberse a una obstrucción por cálculo o también puede deberse a la obstrucción por este parásito. O sea, ahí en la cirugía recién es lo que se encuentra el parásito. Muchas veces se hacen los aspirados, para diagnóstico, los aspirados duodenal para ver a esta parasitosis. Pero como les decía anteriormente, es muy importante la parte clínica. Por ejemplo, si yo pido un hemograma
y yo lo tengo que completar con el hemograma. Y en mi hemograma yo tengo que ver una eosinofilia circulante. Entonces eso me va a llamar la atención porque en un cáncer no va a haber eosinofilia, pero en las parasitosis sí va a haber. Entonces eso ya a mí me va a acercar y decir esto es una parasitosis. Igual en una obstrucción por un cálculo, digamos, tampoco va a haber eosinofilia. Entonces eso es una llamada de atención. Ahora, las pruebas de laboratorio, siempre es bueno utilizar pruebas de antígenos, son las mejores, ya sea en la materia fecal, en el suero, que son las mejores. Pero la forma de diagnosticar es demostrando al parásito o demostrando un antígeno del parásito. ¿Queda claro? Sí, doctora, gracias. Ya. Lo importante, digamos, como les decía yo, lo importante cuando estamos frente a este tipo de patologías, tenemos que saber interpretar y saber orientarnos para el diagnóstico. Yo siempre digo, y lo repito, digamos, nunca esperemos encontrar, o sea, un perfil hepático, o sea, con las pruebas del hígado, que las GOT, GPT, la fosfatasa y la gamma, elevadas. Yo las puedo tener elevadas, las enzimas, inclusive las proteínas las puedo tener. Pero ¿qué sucede con la parte de las bilirrubinas? Yo puedo tener elevadas las pruebas hepáticas y normales las pruebas de bilirrubina. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque a veces muchos médicos dicen, no puede ser que las pruebas hepáticas estén elevadas y las bilirrubinas estén normales. Claro que puede ser, pero ¿por qué no? Una cosa es los conductos biliares y otra cosa es el hígado. Entonces puede ser que mis conductos biliares no estén obstruidos nada y entonces no me van a dar elevadas, me van a dar normales. Y el hígado puede que esté con alguna alteración y las pruebas de las transaminasas me van a dar altas o al revés, digamos. Yo puedo tener bilirrubinas altas y las pruebas hepáticas normales. ¿Por qué eso? Porque la obstrucción no se está produciendo en el hígado, se está produciendo en los conductos biliares. Son dos cosas, o pueden estar las dos juntas, pero no siempre. Algunos clínicos dicen no. Si tiene transaminasa alta, va a tener bilirrubinas altas. No, yo puedo tener o normal la una o alta la otra, o al revés. Entonces no es algo que van de la mano, ¿no? Y siempre, digamos, que tenemos que saber interpretar, digamos, las bilirrubinas. Digamos, las bilirrubinas se fraccionan en directa, en indirecta y en total. La total es la suma de la directa y la indirecta. Generalmente la total de una persona normal es de 1,0 miligramos por ciento. Y la directa es de 0,2 y la indirecta es de 0,8. Cuando hay una obstrucción, se va a elevar, pues, la bilirrubina total, ya no va a ser 1,0 miligramos, va a ser 8, 10, 12. Pero ahí nosotros tenemos que ver cuál de las dos fracciones está elevada, o está elevada la directa o está elevada la indirecta. Si está elevada la directa, ahí me está hablando de una obstrucción. Y si está elevada la indirecta, está hablando de una hemólisis. Son dos cosas muy diferentes. Eso tenemos que saber nosotros. Saber así el criterio, lo tenemos que adaptar así para poder comparar con las enfermedades y las patologías. ¿Alguna pregunta más, algo que quieran que les explique? ¿Qué dicen ustedes? Si hubiera caracol, si no hubiera caracol, ¿habría fasciola? Hola. ¿Se acabó? Chicos, ¿están ahí? Estamos aquí, doctora. Ya. Yo les pregunto, para que se cumpla el ciclo evolutivo de la fasciola, si no hubiera caracol, ¿se cumpliría el ciclo evolutivo? No se cumpliría. Pues no, porque es un huésped intermediario, ¿no? Y a partir de él es que salen las cercarias para convertirse en metacercarias en los berros, en las plantas acuáticas, que es la nueva de la gente que come, digamos, ¿no? Que agarra y come todo esto, digamos, y los animales se alimentan de eso, ¿no?
Entonces, por eso hay que destruir nomás los caracoles, ¿no? Bueno, es una parte donde se cumple un ciclo evolutivo, digamos, en este caso de la fasciola. ¿Alguna otra pregunta? Algo que no se hubiese entendido. Hola chicos, algo que no se hubiese entendido? No, doctora. Ya pues chicos, entonces nos despedimos, ¿ya? Que tengan buenas tardes. ¿Se fue la doctora Julia? Doctora, Ya. ¿Sí? Doctora, con respecto al tema 15, no lo avanzó, no lo ¿Cuál? pasó por WhatsApp. ¿Cuál, niña? El tema 15, hubo un viernes que no pasamos por las elecciones, y entonces, a ver, el tema 15 era Ominelepsis. Ay, Minolepis. Pero si se lo di, Minolepis nana, yo. O sea, lo que pasa es que se lo di junto con el tema de las tenias. En el tema de las tenias, como es una tenia eso, yo le di la tenia solio, la tenia, ¿cómo se llama? La saginata, y de ahí continué con la Immunolepis nana y la diminuta. Es que lo di en un solo tema y se los pasé ahí mismo también. Se los voy a volver a pasar entonces. Si no se los explico, no hay problema. Es cortito ese tema de las tenias. Esas son las tenias pequeñas. Yo lo di ese tema. Pero los di junto con las Immunolepis, con las tenias. Ahí se los pasé. Pero se los voy a volver a pasar y se los explico, no hay problema. ¿Ya? Ya está bien, doctora, perdón. Cuando llegue a mi casa se los paso, ¿ya? Se los voy a pasar y se los voy a explicar igual. ¿Listo, chicos? ¿No hay preguntas? Hola. Parece que se corta. Hola, hola. Te escuchamos, doctora. Ya, es que estoy en el hospital adentro y a veces no entra el internet. Ya pues, niña, entonces nos despedimos, ¿ya? Hasta luego, doctora. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias a ustedes. doctora. Voy a pasar los temas, entonces, ¿ya? Te voy a pasar ese tema, ¿ya? Gracias, doctora. Ya, hasta luego. Hasta luego.